Saludos amigos, ya hemos dicho que el desarrollo dominicano tiene muchos actores y tiene también sus planificadores y quienes han ejercido incluso en función de consultores y han visto nacer cada uno de los grandes sectores que componen el modelo de desarrollo económico y social dominicano. Uno que ha visto nacer el modelo, que lo ha seguido, ha sido nuestro entrevistado de hoy, el licenciado y doctor también, Juan Yadó, un dominicano que se formó en Harvard y en otras universidades norteamericanas sobre un asunto que nos compete a todos, que es el desarrollo humano, pero que ha devenido, por tanto, en un consultor especializado en varios campos. A él se le solicitan tanto organismos locales como internacionales en consultorías especializadas, pero él ha destacado mucho, y hay que decirlo, en el campo del turismo como consultor, porque le dedicó tiempo. Ustedes saben que uno tiene sus preferencias dentro de un ejercicio tan amplio como es la consultoría en recursos humanos. Buenos días, don Juan. Bueno, buenos días. A usted yo lo conocí como reportero, los dos nos juntamos en este asunto y hemos intercambiado cada vez que podemos, ¿no? ¿Verdad? Lo que se llama Ciertamente. Información de su parte y, en mi caso, procesamiento de la información. Ciertamente. Mire, don Juan, nosotros, yo decía al inicio de la entrevista que usted ha visto crecer la hierba en lo que se refiere al turismo, porque el turismo es muy joven. Usted entró hace unos 30 años a esto de la consultoría y en ese momento todavía nacía la actividad. Hoy, sin embargo, la tenemos bastante consolidada, bastante adulta, pero con muchos reclamos todavía, lógicamente, muchos retos. Por eso yo quería iniciar esta entrevista preguntándole, ¿cuál es el umbral que usted percibe que tiene el turismo? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Cuál es el firmamento? ¿Se alcanza a ver el firmamento o estamos cerca de él? O sea, el límite para el desarrollo de la industria turística dominicana. Expláyese en consideraciones, por favor. Sí. Bueno, primero déjame agradecerte la invitación a sostener este conversatorio sobre un tema que ciertamente me apasiona. Yo estoy ligado a la industria desde 1978, cuando fui llamado por el Banco Mundial para que dirigiera un estudio que ellos iban a financiar con el Banco Central de nuestro país sobre el sector turístico. Hay una publicación que fue el resultado de ese estudio, de 1978. Ya para 1978 se había, por supuesto, promulgado la Ley 153 de incentivo y promoción al desarrollo turístico, que fue promulgada en 1971 y que fue el resultado de la promoción que hizo básicamente Ángel Miolán como director nacional de turismo a partir de 1966. Es decir, que en el 66 el presidente Balaguer nombra a don Ángel como director nacional de turismo. Don Ángel emprende una gran campaña de concientización nacional respecto a las potencialidades del sector para contribuir al desarrollo nacional. En el 68, el presidente Balaguer dicta el decreto que declara el desarrollo del sector turístico como de alto interés nacional, y en el 71 se promulga la ley de incentivos hacia el sector. Lo sorprendente de ese decreto, déjame interrumpir, del presidente Balaguer, es que es un decreto de cuartilla y media, con apenas 2 dispositivos y 3 considerando, en donde dice exactamente lo que se quería, que fuese una espina dorsal de la economía, que alcanzase a desarrollarse para invitar a grandes contingentes y que incluso repercutiera en el turismo interno, pero no crea fuente de incentivo. No. Y solamente es una declaración de principios. Es una declaración de intenciones. De intenciones. En el 71 sí ya se establece la ley de incentivo turístico. Sí. Y en el 74 el gobierno del presidente Balaguer hizo algunas inversiones importantes, como fueron las inversiones en Samaná. Y posteriormente la creación de un aeropuerto en Barahona.
Pero fue en 1980 cuando por primera vez se abre un hotel como consecuencia de ese empuje estatal para el desarrollo de la industria turística. En el 80 se abrió el primer hotel de Playa Dorada, que fue erigido por el Banco Central en vista de que no se lograban conquistar inversionistas privados, y que fue confiado a la gerencia de una cadena hotelera americana llamada Jack Tar, de Texas. Y luego en el 85 se abrió el primer hotel en Bávaro, que fue el Bávaro Beach de la cadena Barceló. En el 91 se abrió el Club Med y en el 94 el Punta Cana Resort del grupo Punta Cana. Es decir, que esos han sido los hitos más destacados de la carrera de desarrollo turístico que emprendió la República Dominicana. Hoy día tenemos una planta turística que es la mayor de la región del Caribe. Contamos con alrededor de 55,000 habitaciones hoteleras de estándar internacional, porque regularmente se citan 67 o 70,000, pero no todas son de estándar internacional, no todas son utilizables por el turismo extranjero. En realidad, mis estimados son de que la planta de estándar internacional anda por los 55,000 habitaciones. Eso es casi el doble de cualquier otro caribeño. Bueno, de Bahamas, por ejemplo. No de cualquier otro, porque Cuba ha estado inmersa en un proceso de expansión galopante y ya Cuba casi tiene 50,000 habitaciones de estándar internacional, a pesar de que ellos reciben 2.8 millones de turistas, mientras nosotros recibimos 4.6 el año pasado. Es decir, todavía somos la potencia número 1 en términos de turismo en la región del Caribe. La pregunta de cuál sería el umbral, cuál sería, y con eso yo interpreto que tú quieres decir, cuál sería el límite hasta el cual nosotros podríamos llegar. Yo diría que hay un precedente sobre eso, y es unos cálculos que hizo un profesor de economía turística español, Manuel Figueroa Palomo, hace muchos años, y él fijó el máximo teórico en 400,000 habitaciones turísticas. ¿En qué? ¿Para la isla? Para este país, no, para este país solamente, 400,000. Yo supongo que él estuvo influenciado por hechos tales como el que las Islas Baleares solamente tienen 150,000 habitaciones. Y son muy pequeñas. Y son muy pequeñas, exactamente. El territorio de las Islas Baleares cabe en una porción del este. Bueno, no, más o menos. Más o menos, pero es decir, son pequeñas. Es como Puerto Rico dividido en 2 o 3 pedazos. Sí, son 4 islas, las Islas Baleares, 150,000 habitaciones. Es uno de los destinos turísticos principales de Europa. España recibe el año pasado casi 58 millones de turistas. No es el principal destino turístico del mundo, porque el principal es Francia, que recibió el año pasado 82 millones. Pero el hecho es que hay ese precedente de que alguien se puso a hacer un cálculo del máximo teórico de crecimiento de 400,000 habitaciones. Tal vez eso sea un poco optimista, pero lo que sí sugiere es que nosotros todavía podemos crecer mucho, podemos crecer muchísimo todavía. Si nosotros tomamos la cantidad de recursos playeros que tenemos como un indicador del posible crecimiento, habría que contar primero con que nosotros tenemos 432 kilómetros de playa. Es decir, de 1.575 kilómetros de litoral, hay 432 que son de playa. Y actualmente de esos 430... Casi un tercio. Casi un tercio del litoral. Del litoral. Y dicho sea de paso, Haití tiene 900 kilómetros de playa, más del doble de lo que nosotros tenemos. Que por cierto, una buena cantidad, si se pudiera habilitar,
pudiera ser de uso turístico quizás. Ciertamente, hay quizás algunas el playas en 50%. Haití que rivalizan con Bávaro Bueno, sí, y Punta pero, Cana. sí. Especialmente. Misma arena, misma. Sí, arena blanca. Blanca. En la costa sur, por ejemplo, hay una parte que tiene 26 kilómetros de playa ininterrumpida. Continua, sí. Y que podría ser el Bávaro Punta Cana de Haití. Sí, claro. De hecho, el gobierno haitiano está priorizando el desarrollo turístico en esa región. Pero lo que quiero decir es que de los 432 kilómetros de playa que nosotros tenemos, hay aproximadamente 100 kilómetros que están siendo usados por la planta turística actual. De manera tal que todavía tenemos 3/4 partes de las playas que no están siendo utilizadas por hoteles. Entonces, para concluir, hay mucho territorio que podemos cubrir todavía en cuanto a desarrollo. Si seguimos el mismo patrón, porque como usted ha insistido mucho, y eso quisiera referirlo, lo tengo previsto plantear, si nosotros aprovechásemos la condición de establecimiento de las primacías europeas en América, o sea, somos nosotros el destino inicial de cada una de las estructuras que montó Europa en América, y convertimos eso en un atractivo muy especial tanto para los propios europeos como para la América del Norte desarrollada o cualquier otra región del mundo, incorporaríamos una zona nueva, novísima, como es la vieja ciudad y nuestras primacías también como un atractivo turístico, creando ahí todo un entorno. Es un asunto que usted ha planteado otras veces, que creo que el Banco Interamericano de Desarrollo lo tiene bajo estudio también y que de alguna manera se está desarrollando, ¿no es así? Sí, pero con sus atenuantes. En otras palabras, es cierto que nosotros tenemos un acervo histórico muy rico y por haber jugado el papel que jugamos en la época colonial, de ser el epicentro de la colonización europea del Nuevo Mundo. Y tenemos una herencia histórica monumental, digna de verse. Pero yo tengo que ser realista y decir que dudo que los monumentos coloniales con los que contamos podrían ser suficientes para generar las visitas masivas de turistas que nosotros estamos recibiendo o que queremos atraer. Yo pienso que ese recurso es un recurso complementario al de sol y playa, porque el recurso que realmente genera visita es el de sol y playa. Sí, en su origen. Sí. ¿Qué destino dentro de, ya que estamos hablando del umbral del turismo, es necesario entonces traspasar alguna frontera? ¿Qué destino tiene para uso práctico el turismo ecológico, el turismo de montaña, etcétera, como parte de esa visión general de desarrollo? Sí, eso yo pienso que también es un recurso complementario al recurso básico de sol y playa. Es decir, aquí se habla mucho de las potencialidades del ecoturismo para enriquecer nuestra oferta. Y ciertamente nosotros podemos explotar los recursos ecoturísticos de que disponemos. Tenemos las mayores alturas del Caribe, tenemos los ríos más caudalosos del Caribe. Sí. Todas esas cosas son. Es cierto, y tenemos somos el país de mayor biodiversidad en todas las regiones. Hemos conservado un 36 a un 39% de nuestra foresta, cosa importante. Sí. Sí, bueno, era menos antes, hace unos años era un 20% de cubierta boscosa, pero lo hemos ido recuperando en los últimos años ese es uno de los grandes logros del país, sí, claro, que se ha recuperado la cubierta boscosa y es casi un 40%. Sí, así es. Pero debemos ser realistas y admitir que cuando nos comparamos a países tales como Venezuela, Colombia, Panamá y Costa Rica, nuestros recursos ecoturísticos palidecen un poco. Palidecen, sí, palidecen porque aquellas son grandes potencias ecoturísticas, especialmente con relación a los recursos naturales, no tanto con relación a recursos culturales, porque el ecoturismo involucra ambos tipos de recursos, los culturales y los naturales. Pero tenemos un potencial y, dicho sea de paso, a mí me parece que el desarrollo del ecoturismo debe ser una de las más altas prioridades gubernamentales en cuanto al tinglado de política pública.
Bueno, pero cuando el experto español habló del potencial nuestro de hasta 400.000 habitaciones, hay que ampliar el entendimiento y pensar en todos los recursos disponibles para poderlo incorporar. Ya yo me estaba imaginando un aeropuerto internacional en donde, en Constanza, pongamos que sea capaz de recibir aviones, así sea no transatlánticos, pero sí de cabina ancha, menos reclamante de espacio para aterrizar. Tenemos aeropuerto en Constanza que facilite el acceso, por ejemplo, a las zonas más elevadas de la isla, frías, o el descenso por el río Yaque del norte, que por ahí comienza el asunto, para hacer el kayak y esas cosas. Bueno, son ideas que le vienen a uno. Sí, pero podemos comentarlas porque es importante. El problema con el ecoturismo es que es un segmento del mercado general que tiene unas características que no se prestan a una explotación de masas. Los ecoturistas son gente, en términos generales, con más altos niveles de educativos que el promedio. Sí. Más altos niveles de ingresos inclusive, y que son muy exigentes, es decir, necesitan, por ejemplo, servicios de guía e interpretación que sean de calidad. Porque si los guías no pueden ofrecer la información que el ecoturista exigente demanda, entonces no hay satisfacción. Y eso puede tener una... Pero habría que pensar que para ese momento tendríamos preparados esos recursos a la mano. Ciertamente. Bien, mire, de todas maneras, el reto sí, el que nos hemos impuesto, el que se impuso el señor presidente de la República y su gobierno, es que en los próximos 10 años nosotros dupliquemos el número de visitantes. Lo llevaríamos a 10 millones. Este es un verdadero reto, pero se enmarca dentro de las perspectivas del desarrollo del turismo dominicano. ¿Qué considera usted habría que hacer para poder lograr ese objetivo? Digamos que en los próximos 8 a 10 años. Yo pienso que el presidente Medina le ha propuesto esa meta a la nación y ha sido muy acertado en hacerlo, porque el sector turístico es uno de los pocos sectores que puede hacer una contribución efectiva al desarrollo nacional. Yo pienso que nosotros tenemos otros sectores desarrollables, como es el de la minería, por ejemplo, que está tomando un rol crecientemente más importante cada vez, pero en términos del tiempo que se toma el desarrollo de un sector, el turismo ofrece las mejores opciones. Y eso lo dicen todos los experticios de las organismos internacionales. Además de que carga con las otras actividades productivas. Arrastra el es como una locomotora. Exactamente. Esa fue la metáfora que utilizó el presidente Medina en su campaña electoral. La usó adecuadamente, a mi juicio. Y ha tenido el mérito de despertar una ambición nacional que, como dije anteriormente, es muy pertinente por el hecho de que es uno de los sectores más prometedores que tiene el país actualmente. Ahora bien, para lograr la meta se necesita hacer una serie de intervenciones en el sector, porque si el crecimiento se deja a la suerte que pueda correr el mercado turístico internacional, es posible que en esos 10 años no podamos llegar a esa meta. Si hacemos una proyección del flujo turístico, especialmente de los turistas propiamente dichos, porque los turistas propiamente dichos son aquellos que pernoctan en un lugar que no es su lugar habitual de residencia. Pernoctan por más de 24 horas, es decir, que los cruceristas que vienen por 6 horas o 8 horas no clasifican como turistas, de acuerdo a las definiciones técnicas de la Organización Mundial del Turismo. Así. Pero si hacemos una proyección del crecimiento esperado de los turistas por vía aérea, es posible que en 10 años no podemos llegar a esa meta. Si añadimos los cruceristas y lo contamos como turistas, es posible. Pero de cualquier modo,
es necesario montar una estrategia que yo ya he llamado de adecuación del producto, de mejoramiento del producto, para poder acelerar el crecimiento. No es lo mismo crecer al 5% cuando tu base estadística es de 1 millón de turistas. Pues serían 50,000 turistas que tú tendrías que añadir al año. Pero cuando tu base son 5 millones, ya crecer un 5% significa traer 250,000 turistas más y no 50,000. Entonces, a medida que se ensancha esa base estadística, las tasas de crecimiento necesariamente tienen que ir bajando. Y eso ha sucedido en los últimos 30 años. De hecho, la tasa promedio de crecimiento del flujo de turistas de vía aérea en la década pasada fue de 3.3. Y fue de crecimiento. No, fue de crecimiento, sí, positivo. Y fue de crecimiento positivo, a pesar de que Luca baja la tasa de... No, nosotros afortunadamente nunca hemos tenido un decrecimiento, excepto en el año 91, por la guerra del Golfo, que el flujo decreció un 10%. Pero yo creo que sí. Lo que pasa es que hay que montar una estrategia para perseguir esa meta de manera deliberada y firme. Bien, dentro de esa estrategia, tengo entendido que iniciando la década de esta década precisa, no, la década del 2010, la que cierra con el 2010, la primera década del siglo, el gobierno de entonces, que iniciaba el siglo, hizo promulgar un proyecto de ley que se convirtió en ley, que creó nuevos polos turísticos, la ley 15801 del 2001. Se quería con eso, desde el poder político, desde la estructura del Estado, impulsar a que el turismo alcanzara a otros polos. Y se crearon nuevos polos, por decreto, por ley, con incentivos, por cierto, muy atractivos. ¿Por qué no se ha podido cumplir con esa ley a estas alturas, cuando van ya 12 años? Esa es una ley de incentivos, como lo fue la ley 153 de 1971. La 158 reemplazó la ley 153. Y amplió los campos, los polos. Bueno, priorizó los incentivos para aquellos polos que todavía no están desarrollados. Correcto. Por ejemplo, Jarabacoa, Constanza, Montecristi, el suroeste, Pedernales, Bahía de las Águilas, etc. En ese sentido, yo pienso que fue una legislación que respondió adecuadamente a las necesidades. En otras palabras, el país tiene el interés y fue hasta previsor en ese momento. Ciertamente, porque al Estado le interesa que el desarrollo turístico no se concentre solamente en algunos puntos del territorio, sino que se expanda a través del territorio y todos los segmentos del territorio se beneficien del desarrollo turístico. 12 años después, ¿cómo podemos calificar el efecto de la ley? ¿Pobre? Muy pobre. Muy pobre. Porque la ley, pero no es por la ley, porque la ley tiene las prohibiciones del lugar. En otras palabras, yo te ofrezco 10 años o 15 años de exenciones impositivas para que tú me inviertas allí. Lo que no han aparecido son los inversionistas. Entonces, lo que hay que preguntarse es, ¿cuáles son las condiciones que no existen para atraer la inversión hacia esos polos? En el caso de Montecristi, por ejemplo. Montecristi, ¿cuánto potencial? Enorme potencial, pero no tiene un aeropuerto internacional. Ah, caray. Por ejemplo. Sí. Eso ha sido un escollo para que los inversionistas inviertan ahí. Fíjate que han habido inversiones a todo lo largo de la costa norte, desde Luperón hasta Río San Juan. Porque, y si incorporamos un poquito más, o sea, seguimos hasta abajo, hasta concluir allá en el este, en el extremo este. Digamos, si entendemos la costa norte hasta más allá de Río San Juan, llegamos al este, al fondo. Ciertamente. Sí, pero... y todo eso ha sido objeto de desarrollo, de atractivo, de inversión. Claro, han aparecido los inversionistas, principalmente los extranjeros. Sí. Naturalmente, toda la costa norte, donde han habido desarrollos hoteleros importantes, dependen del aeropuerto de Puerto Plata. Así ha sido. Pero las inversiones no han seguido hasta Montecristi porque ya la distancia
desde el aeropuerto de Puerto Plata a Montecristi. Actualmente, tú tienes que bajar por Navarrete hasta la autopista Duarte para luego subir hacia Montecristi, y eso te toma 2 horas. Esa es un tiempo imposible, inaceptable para los turistas. Tiene que ser menos de 1 hora. Y por ende, la falta de un aeropuerto internacional en Montecristi es algo que ha sido un gran escollo para el desarrollo de esa zona. Caso Bahía de las Águilas. Es casi lo mismo. En otras palabras, en Bahía de las Águilas... Digamos, polo suroeste. Desde Barahona hasta allá, hasta el fondo, hasta Pedernales. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tiene un aeropuerto en Barahona? Exactamente. Hace 26 años que se construyó el aeropuerto de Barahona. Es el aeropuerto que tiene la pista más larga y ancha del Caribe. Sin embargo, no aterriza un avión. Se gastaron en ese entonces 400 millones de pesos en eso. Pero no... Pesos duros. Sí, eso no ha logrado... Por cierto que bellísimo aeropuerto, sin lomas, sin obstáculos, segurísimo. Sí. Uno de los más seguros que tenemos. Sí, pero eso no ha logrado atraer las inversiones. En cierta medida, yo pienso que eso se debe a que las playas de Barahona, de la provincia de Barahona, no tienen los mismos grados de atracción que tienen otras playas. Por ejemplo, la de Bávaro, la de Arena Gorda, la de Macao, son playas de arena blanca, que tienen grandes cocales, con unos balnearios muy atractivos. Arena Blanca solo viene a aparecer en Bahía de las Águilas, o sea, toda la costa, desde el mismo aeropuerto, por cierto que el aeropuerto está muy pegado a la costa, usted recorre la costa sur, todo el suroeste, y entonces viene a encontrar Arena Blanca en Bahía de las Águilas. Bahía de las Águilas, sí. Hay otro par más en la provincia de Pedernales, pero más pequeña, como Trudillé, Playa Blanca, no recuerdo, pero son playitas pequeñas. Bahía de las Águilas tiene 7.2 kilómetros de largo, es decir, es el principal recurso turístico de toda la región suroeste. ¿Cuál ha sido el problema? El problema es... de 2 caras. Uno, por un lado, es que tiene un ecosistema que la comunidad ambientalista ha calificado como el más frágil del Caribe y en consecuencia está muy reticente a impartirle su bendición a cualquier desarrollo que se plantee. Masivo. Porque ellos preferirían que cualquier desarrollo masivo se haga en Cabo Rojo. Esa es una propuesta que yo he endosado en anteriores ocasiones. Y desde ahí, todo el que quiere ir a conocer ese entorno lo va y lo visita con determinada regulación. Sí, ya sea a través de pequeñas embarcaciones que hagan la travesía o a través de la carretera existente de tierra que hay. Las distancias son menos de 4 kilómetros desde Cabo Rojo hasta Bahía de las Águilas, de manera tal que yo creo que es plausible. Pero hay que estar realista de que a los inversionistas privados lo que les interesa es Bahía de las Águilas y no Cabo Rojo. Cabo Rojo tiene 4 kilómetros de una excelente playa, pero no puede compararse con... Pero se dice que donde termina Bahía de las Águilas hasta el fondo hay 100 kilómetros de playa, 97 kilómetros de playa. 97 kilómetros, aunque buenos de calidad está... Esos 7 y pico que usted habla. 7.2 de Bahía de las Águilas más los que están inmediatamente. Sí, hay 2 playitas ahí que también son paisajes protegidos. Uno es Playa Blanca, no recuerdo el nombre de otro, pero le sigue Trudillé, hasta la Isla Beata tiene hasta la Isla Beata, una excelente playa también. Bonita, sí. Bueno, el asunto es que esos son los polos que están por desarrollar. Todavía se habla un poco más abajo, Palmar de Ocoa, y la zona de Ocoa, en la costa de la provincia de Peravia, también es atractiva, ¿no? Claro, eso tiene un gran potencial también. Salinas, en Bahía de las Calderas, ahí hay una propiedad que fue del Estado en Los Corbanitos, actualmente pertenece a un grupo de empresarios dominicanos que, según mis últimas informaciones, están actualmente desarrollando un plan maestro de desarrollo para esa propiedad de Los Corbanitos. Si eso llega a materializarse, entonces se detonaría el desarrollo en todo
el área de Bahía de las Calderas Muy y bien. posiblemente Palmar de Ocoa. Miren, yo no quisiera antes de desaprovechar la presencia suya para volver a un tema que tratamos al inicio del conversatorio, y es el referido a la ciudad primada. El Estado llegó a un entendimiento con el Grupo Vicini para hacer un puerto turístico de calidad, o sea, que supere mucho lo que era la iniciativa propia del Estado, lo convierte en un gran hogar, digamos que de transatlántico, pensando ya no solamente en los botes, estos grandes, sino en barcos en capacidad de hacer viajes desde, digamos, Medio Oriente, o del Oriente hasta acá. Pensemos en un barco con chinos, de la República Popular China. Para ser un puerto madre, tú quieres. Para que sea un puerto madre. Exacto. Entonces ahí se ha pensado también, porque hay tierra suficiente, en un centro, un gran centro de convenciones y en hoteles gigantescos que ha proyectado el Grupo Vicini. Yo quisiera transportarme al futuro y ver todo eso hecho ya, y ver también instalado en la zona colonial restaurantes de calidad mundial, bien operados, todo el ambiente, el entorno de la zona colonial soterrado, los sistemas de luces, bien vigilados. Hay una línea de metro que se proyecta desde aquí, desde una esquina de nosotros, desde la San Martín hasta el mismo Parque Colón, que de apenas 1 kilómetro, 1.2 kilómetros, o sea, 1.200 metros de longitud, con varias estaciones, pero metro al fin. Todo eso haría de la zona colonial, en mi opinión, un atractivo. ¿Usted cree que ciertamente eso es posible? Sí, yo creo que es posible y deseable encima de eso. Para comenzar, hay que señalar que la distancia en tiempo entre Bávaro y la ciudad de Santo Domingo ha disminuido dramáticamente con la inauguración de la autopista El Coral. Aunque le falta un trozo, pero le falta pronto un será trozo completada. que está supuesto a ser terminado para diciembre de este año, Así es. que es el trayecto La Romana-Santo Domingo. Sí, una vez eso sea así, el tránsito desde Bávaro hasta la capital sería 1 hora, ¿cuánto? 2 horas, 2 horas. De Yo 4 horas que eran antes, se va pasaría a reducir a la mitad. a la mitad. Sí. Entonces, eso quiere decir que va a haber una afluencia muy considerable de turistas que van a venir a visitar en excursiones de un día la ciudad de Santo Domingo, y el foco principal de atracción de la ciudad de Santo Domingo será necesariamente la ciudad colonial. En consecuencia, las oleadas de visitantes, por concepto de Bávaro Punta Cana solamente, serán muy apreciables. Si a eso se le añade el desarrollo del home port que planea el proyecto de Sanssouci, entonces podríamos tener turistas a raudales en la ciudad colonial. Desafortunadamente, hace 8 años que la concesión el Estado Dominicano la dio a ese grupo del proyecto de Sanssouci, y han habido dificultades para la implementación del proyecto que tienen en mente. Entre ellos el traslado de la base de la Marina. El traslado de la base de la Marina, el traslado de la Escuela Naval. Sí, Escuela Naval también. Esos son escollos fundamentales. Hay otro que es muy fundamental, que es el problema del dragado del río, porque el río ha causado daños a los barcos cruceros. Y ese es un problema muy difícil de resolver, porque no se resuelve dragando una sola vez. Las soluciones son mucho más retadoras e implican inversiones considerables de parte del Estado, porque no es únicamente de parte de los inversionistas privados, ¿no? De manera tal que eso explica la dilación en el desarrollo de ese proyecto, pero las perspectivas son de que una vez se superen esos escollos, pues la afluencia de cruceristas a la ciudad de Santo Domingo posiblemente supere la de cualquier otro puerto turístico de la región del Caribe. Los principales son Cozumel, Bahamas, San Juan de Puerto Rico, Islas Vírgenes y San Martín, que reciben por encima del 1 millón de cruceristas al año. Es posible que Santo Domingo pueda recibir hasta 3 o 4 millones de cruceristas al año.
siempre y cuando se pueda desarrollar ese proyecto. Y es lo mismo que el centro de convenciones, que parece que sería el que se proyecta, parece que sería un centro de convenciones gigantesco, que competiría incluso con la península de la Florida, que es un centro de convención permanente. Pero en general que nosotros tenemos el potencial de alcanzar esos 10 millones, eso sí queremos, sí, ciertamente. En el tiempo previsto, próximos 10 años. Sí. El centro de convenciones forma parte de lo que es el proyecto de Sanssouci. Sí, así es. Y nos estamos quedando un poco rezagados en ese aspecto porque ya San Juan de Puerto Rico tiene un centro de convenciones, La Habana tiene otro, San José de Costa Rica tiene otro, Panamá tiene otro. Es decir, que estamos rezagados en ese sentido, pero la respuesta es que el proyecto de Sanssouci debe avanzar. Por último, reclama para que eso sea posible, tal como lo estamos proyectándonos hacia el futuro. El proyecto aquel de un desarrollador que quiso llevarse los acantilados de Güibia y alrededores hasta el fondo y convertirlo en playa. Para eso se reclama, ¿eso es imprescindible o usted preferiría dejarlo como está? Muy buena pregunta. Mira, hay antecedentes que datan desde hace décadas para la creación de playas artificiales para la ciudad de Santo Domingo. El primero gran antecedente que implicó inclusive los diseños de una playa en Sanssouci, donde está el Club Naval de la Marina de Guerra. Lo hizo una compañía francesa llamada Sogrea en 1987, en ocasión de que el doctor Peña Gómez era el alcalde de la ciudad de Santo Domingo. Me acuerdo como ahora de la iniciativa. Eso está totalmente diseñado y ahí ciertamente que puede desarrollarse una playa. Solamente hay que hacer algunos espigones. En aquel entonces se calculaba la inversión en 17 millones de dólares. Luego vino el proyecto de la isla artificial, que creaba prácticamente un lago desde donde está la plaza de Juan Barón hasta donde está el restaurante Vesubio. Y eso evitaba que al crearse un muro de contención entre las aguas del mar y el litoral, se podían hacer las playas y evitaba que las aguas contaminadas de los Sama contaminaran el agua de las playas. Todos sabemos cuál fue la suerte del proyecto de la isla artificial. Más recientemente, el alcalde de la ciudad de Santo Domingo, en su afán por proveer alternativas de recreación a la población, ha inventado las piscinas para Güibia y ha remodelado a Güibia. Ese ha sido un pulmón recreativo para la ciudad y han tenido éxitos en usar esas piscinas, pero este año sabemos que hubo algunas discrepancias con algunos otros funcionarios del porque Estado. coincidió con sequía, si no hubiese pasado sin ningún problema. Pero sí, el potencial está ahí, el atractivo está ahí. Sí. Lo de la isla artificial, aquella, no se dio porque probablemente se planteó conjuntamente con la iniciación del metro. Eran obras demasiado grandes para emprenderse juntas. Pero en algún momento ese proyecto va a revivir. El Estado no iba a invertir un centavo. Eso se planteaba, sí. Los ambientalistas fueron los que le entraron al proyecto. Lo consideraron... Algunos ambientalistas. Hubieron otros que consideraban que eso era una afrenta a la ciudad colonial, porque no concatenaba con la ciudad colonial. Hubieron muchísimos intereses ahí. La isla artificial fue un proyecto que no fue bien ni presentado ni manejado, a mi juicio, como observador externo a lo que pasó. Yo no tengo conocimientos. Lo cierto es que en el campo de las posibilidades, de las oportunidades de negocios, oportunidades de empresas para un país que ha declarado ya el turismo como su principal motor impulsor, son casi inconmensurables. Ciertamente, sí. En el momento actual. Sí. Y para lo que nos proponemos. Don Juan, ¿cuánto agradecemos esta entrevista con usted? Es evidente que conoce la situación del país en el campo del turismo en todas sus visiones, en toda su perspectiva.
quizás se nos pudo haber quedado algo, pero creo que ha sido bastante completa esta visión. Le agradecemos mucho y mucho más si con esto tenemos material básico para el programa El Desarrollo Dominicano. Gracias por la invitación. Bien, muchas gracias.